Este ejercicio dice lo siguiente. En la figura uno se muestra un intercambiador de calor. En esta planta, la temperatura del fluido puede ser controlada variando la velocidad del flujo del enfriador que ingresa al intercambiador. Ok, entonces tenemos por acá esta válvula con este actuador que al recibir una entrada, pues justamente va a aumentar el flujo y a medida que aumentemos o disminuyamos el flujo del refrigerante, pues evidentemente también va a haber una diferencia en la cantidad de calor que se disipa, o perdón, en la cantidad de calor que se intercambia. Y por ello también se tiene un control acá, una medición de temperatura, ¿no? Un sensor de temperatura y acá un sensor de flujo. Perfecto. Además se tiene la función de transferencia caudal entre entrada y temperatura entre caudal. Para esta planta se diseñará un sistema de control digital y acá se tiene el algoritmo del control. Acá se tiene el algoritmo de control y se tiene el sensor de realimentación. Entonces, ¿qué dice? Trazar el diagrama de bloques del modelo del sistema de control digital, periodo de muestreo 1 segundo, e incluir la función transferencia de todos los elementos. Y bueno, adicione los elementos que sean necesarios, ¿no? Y luego, en el diagrama de bloques se incluya todas las variables e indique qué tipo de señal representa cada una. Ah, ok, de acuerdo. Para empezar, este sistema, o sea, en general, cualquier sistema, vamos a pensarlo en continua, ¿sí? Vamos a pensarlo en continua. En continua, ¿cómo sería esto? Bueno, en continua sería lo siguiente. Acá tenemos un controlador, por acá va a estar el actuador, por acá va a estar la planta y por acá va a estar el sensor. Esto es en continua. Bueno, y acá está la retroalimentación, ¿no? Y este es el set point. Y esta es la salida. ¿No es cierto? Entonces se tiene por aquí un sistema de control realimentado. Esto es en continua. Ahora, en discreta, ¿qué necesitamos? Bueno, en discreta vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner esto por acá abajo. Por acá vamos a tener la señal de error, la cual tiene que ser muestreada, porque el error, pues a medida que se van tomando las muestras, van a haber distintos valores de error. ¿Listo? Entonces, esta señal discreta va a ingresar al controlador. Este controlador, acá se puede observar que es un controlador digital. Este controlador digital, evidentemente, va a tener por aquí su ecuación, su función de transferencia. Vamos a llamarle TZ, como ya en últimamente ejercicios hemos estado revisando. Después, ¿qué más? Este controlador discreto tiene que comunicarse con la planta, como lo habíamos visto anteriormente. Sin embargo, no se puede comunicar así nomás, ¿ok? No se puede comunicar así nomás, porque claro, no se puede de alguna forma
darle una señal discreta a una planta, porque una señal discreta en una planta no hace nada. La planta no funciona con señales discretas. Sí, la planta no funciona con señales discretas. Entonces, el paso previo para llevar el controlador, bueno, perdón, a un actuador que diga, no a una planta, a un actuador, sería eh, aplicando o colocando un ZOH. Un ZOH. Este ZOH de acá convierte la señal discreta en una señal escalonada, una señal continua escalonada. Y ahora sí se puede comunicar eso con el actuador. ¿Cuál sería el actuador? Bueno, el actuador sería que dependiendo de la señal de control va a regular el flujo, ¿no es cierto? Acá se dice variando la velocidad del flujo. Entonces, vamos a tener esta función de transferencia para regular el flujo. Y esta sería la planta, ¿no? El intercambiador propiamente donde está la temperatura y como entrada el caudal. Es 1 entre 25S más uno. Y a partir de eso se puede realimentar con el sensor, que en este caso vale 0,1. Ya estaría. Sí, ya estaría. Como es un controlador digital, insisto, va a ingresar una entrada, en este caso discreta. Acá tiene una salida discreta y este muestreador la convierte en una señal continua escalonada para que pueda ingresar al actuador y luego modifique la planta. Así que podemos irlo colocando, ¿no? Esto de acá es continuo. Cuando se muestrea se convierte en discreto. Acá también es discreto. Del ZOH lo transforma en una señal continua escalonada. Continua escalonada. Entonces la planta, entre plantas sí va a haber continuidad, eso no hay ningún problema. Continuo, continuo y también acá va a ser continuo. Ahí sí no hay ningún problema. Entonces, habiendo indicado esto, sí, habiendo indicado esto, ya podemos dar por resuelto la parte B, donde identificamos qué tipo de variables hay en cada una de las ramas. Ojo, tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Tomar en cuenta de que el elemento que hemos adicionado es el retén de orden cero. Ahora, lo que tenemos que hacer en la parte A es en cada uno de los elementos hallarle su FT. ¿Cuál es el FT que me falta? Pues el FT que me faltaría hallar es el del controlador. Ese es el que deberíamos calcular para la parte A. En este caso, si se dan cuenta, tenemos la salida del control entre el error. El error. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos una ecuación diferencia. Así que lo tenemos que transformar al dominio de Z. UK lo transformamos a UZ. EK lo transformamos a EZ. 0,5 EK-1. Bueno, como es K-1, 0,5, acá aparece Z a la menos 1, EK, acá es U, 0,65 menos 2, Z a la menos 2, UZ, y aquí es menos 0,1, Z a la menos 2 también,
UZ. Aunque, claro, se me hace raro que aparezcan 2K a la -2, ¿no? Entonces, en todo caso, este de acá debería ser -1, ¿no? Sí, porque acá hay una pequeña, acá hay una pequeña, como una pequeña manchita, ¿no? Como que alguien le escribió uno encima. Vamos a ponerle uno. Entonces sería UZ, acá sería uno menos 0,65Z a la -1 más 0,1Z a la -2. Y acá tenemos EZ, y acá tenemos uno menos 0,5Z a la -1. Yep. Ahora lo que hacemos es colocarlo como una función transferencia, ¿no? Salida versus entrada. Salida, la señal de control. Entrada, el error. Entrada, no, salida entre entrada. Y esto lo despejamos y tenemos una ecuación que está en términos de z. Esa ecuación en z sería la del controlador. ¿Sí? La del controlador. Eso es justamente lo que pide, porque es el mismo diagrama de bloques, con todo ya hecho, solamente que nos faltaba la función transferencia del control digital. Y eso lo hemos hecho trabajando con la ecuación o con las ecuaciones de diferencia del controlador digital. ¿Listo? Ya está. Con eso ya habremos terminado este ejercicio.